Bueno, muy bien, nos metemos en la primera de las entrevistas que les hemos mencionado que vamos a desarrollar esta mañana en Arriba Gente. Como cada 25 de noviembre, en la jornada de ayer se conmemoró otro día de lucha mundial contra la violencia de género, una multitudinaria participación aquí en Montevideo, también en distintos puntos del país, sobre un tema particular que, bueno, definitivamente nos lleva a hablar un día sí y otro también sobre las situaciones que se dan, distintas situaciones que se dan en materia de violencia de género. En lo que va de este 2019, 20 mujeres han muerto en manos de sus parejas o exparejas, situaciones que evidentemente se podrían haber evitado. Fallas en el sistema judicial, fallas en el resorte de la respuesta policial y también en las políticas sociales, evidentemente en muchos casos que no están bien dirigidas o enfocadas, son partes de las explicaciones de lo que está sucediendo. Muchas veces en Arriba Gente hemos tocado distintos casos de mujeres que atraviesan dificultades justamente a través de lo que son situaciones de violencia intrafamiliar que de alguna manera desatan las alertas y las alarmas y ponen en evidencia estas fallas de las que estamos mencionando. Por ejemplo, recordábamos un caso en septiembre de una mujer que fue víctima de un intento de femicidio y que tuvo que ir a declarar al juzgado sola y volver sola a su casa porque, digamos, no operó bien el traslado, no operó bien la custodia policial en ese caso. Estos son algunos de los ejemplos que muchas veces les damos a ustedes y bueno, de estos temas vamos a estar enfocándonos entonces con Soledad Suárez, que es abogada del Consultorio Jurídico de la Universidad de la República. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos. Bueno, yo en la introducción comenzaba diciendo que a veces fallas o del propio sistema o de lo que es el resorte policial o también de las políticas que se aplican muchas veces, terminan dando respuesta a situaciones que ya son irreversibles como una muerte, ¿no? Comienzo por lo general para preguntarte, ¿cómo están viendo ustedes el sistema de justicia respecto a los casos, a estos casos que ven ustedes en el consultorio todos los días? Nosotros tenemos una mirada del sistema jurídico en general, o sea, en sus diversas dimensiones, es decir, no solamente el sistema judicial como tal, sino desde lo legislativo, la implementación de lo dispuesto legalmente, que no solo a veces depende del Poder Judicial, sino de otros operadores, como también puede ser la policía, y también desde la perspectiva de los operadores, una vez dispuestas las normas, ¿qué hacemos con ellas? Los intérpretes, ¿no? En todas esas dimensiones te encontramos dificultades. Muchas arraigadas a no colocar el tema en lo que es. Estamos hablando de derechos humanos, de personas especialmente vulnerables. Entonces, de ahí en adelante, a veces ya surgen, a partir de esto, los problemas. Obviamente la ley de género fue un salto cualitativo enorme y nosotros ya estábamos en funcionamiento en el consultorio, que es el primer consultorio penal que tiene la Universidad de la República, la Facultad de Derecho, desde el 2017. O sea que estábamos en funcionamiento y logramos notar realmente la diferencia. ¿Se nota la diferencia? Sí, ¿Sabes por qué te pregunto? Porque hay voces importantes, muchas veces, que dicen, está la ley de género y van 20 mujeres muertas. Lo que pasa es que las normas solamente no logran solucionar los problemas. Las normas son parte de cómo abordamos una problemática enquistada en la sociedad desde hace siglos. Entonces, si solo lo abordamos desde esa perspectiva, la solución no va a ser la adecuada ni total, obviamente. Sí se notó la diferencia, no solo en los resortes jurídicos que tenemos, aclaró algunas discusiones jurídicas, por esto que yo decía, de interpretaciones que a veces no son pro víctima. Lo que no pueden ser tampoco es en contra del imputado, hacerse interpretaciones amplias en contra del imputado, eso estamos todos de acuerdo. Ahora, lo que no se tiene es una verdadera conciencia de lo que es la aplicación de los derechos humanos, sobre todo en el tema víctimas. Entonces, no se parte de interpretaciones pro homine, como decimos nosotros, que es a favor de los derechos humanos, y a veces se hacen por
ilustres doctrinos, interpretaciones a pie de letra. Eso perjudica. Entonces, de repente, la ley de género plasmó algunas cuestiones y zanjó discusiones. Claro. Por ejemplo, uno de los avances. Pero mientras te escucho, pienso, ahora estaba escuchando la respuesta y la explicación que estabas dando y pensaba, si eso no se permea en todos los operadores, en algunos casos quedan. Estoy recordando el caso del barrio, te tocó cubrirlo a vos, Lore, del barrio Nuevo Capra, donde la policía le decía a la víctima, llama a tu... Fue a denunciar y la mandaron a otro lado. Claro, y además le decía, llamalo para que se presente en la puerta de tu casa y ahí sí podemos actuar y detenerlo, cuando era una amenaza de muerte inminente. No, sí, y además se debe evitar desde el primer momento la confrontación, no solo de la víctima directa, sino de los hijos, incluso de los familiares y de los testigos. Otra cuestión en la que, bueno, el protocolo establece otra cosa y realmente me consta que en la policía se están dando cursos, pero bueno... Falta todavía. Y es difícil porque además viene de toda una formación que traemos todos de antaño, ¿verdad? De naturalizar la violencia, de creer que se puede mediar en estas situaciones cuando se está partiendo de una asimetría de poder enorme. ¿Y cómo romper esa lógica de la víctima y el victimario cuando la víctima no reconoce efectivamente que frente a él no está ya más su pareja o expareja ni el padre de sus hijos, sino que lo que está delante de ella es un victimario? Probablemente es uno de los aspectos más difíciles a quebrar ese, ¿no? Sí, nosotros hemos tenido situaciones de esas, también hemos tenido situaciones de, bueno, dejar el problema como guardado en un cajón, aunque acepto las soluciones jurídicas, de repente no acercamiento, pero no sigo tratando el problema. Las juezas de familia especializado, que son las que se encargan del sistema de protección, he estado en varias audiencias donde insisten incansablemente con los tratamientos emocionales, el tema del psicólogo, el abordaje incluso interdisciplinario que tienen que deben de tener, y así lo hacen en las mutualistas, para aplicar también el protocolo previsto cuando se aprobó la ley de género, la instrucción de Fiscalía, la número 8, sobre cómo manejar esto a través de directrices generales, que son las que se pueden dar a los fiscales, y a su vez también se estableció el protocolo en salud pública para todo lo que es el sistema de salud, y sin embargo, bueno, es muy difícil, ¿no? Nosotros recuerden que no solo dentro de esto encontramos la situación mayor, que es dar muerte, sino otro tipo de violencias y el enorme número de violencia sexual. La verdad, estamos... en realidad en el consultorio, que se pensó también por esta cuestión ciudadana de constantes rapiñas y todo esto, y obviamente... también los homicidios que vinieron crecientes, pero nosotros estamos desde 2017. Bueno, en realidad actualmente tenemos otro tipo de casos, pero la incidencia numérica no es tanta. La mitad son situaciones de homicidios y la otra mitad delitos sexuales. No, lo de los delitos sexuales, lo dijimos acá la semana pasada, lo de los delitos sexuales es una cosa que a mí me tiene impactado, los números, y además, la cantidad de casos que hay. Son en su mayoría contra niños y adolescentes. Y en ese caso, ¿tenemos una batería jurídica que colabore a abordar bien esos casos? O sea, salvaguardando sobre todo el bienestar de la víctima. Siempre es súper difícil para todos los que intervienen, no solo para la defensa del imputado también. Realmente no me ha pasado que tenga actitudes incorrectas, son muy respetuosos. Los operadores, hablo del juez, de los receptores que recibieron un curso muy breve para hacer lo que en Argentina llaman cámara Gesell, que acá hacemos un sistema que es mejor. Eso ha sido muy criticado, porque en realidad... Acá tenemos un sistema mejor que el circuito cerrado. Pero los receptores pueden ser quienes de eso, verdad nosotros tenemos puedan hacer una cámara Gesell con una víctima. Los receptores con todo el respeto, claro, ¿no? yo tengo el mayor de los respetos porque hacen un esfuerzo enorme, tienen muchísima experiencia que viene desde épocas donde el receptor estaba solo con las personas que tenía que interrogar, entonces tienen una enorme experiencia, pero ellos mismos se quejan porque es súper difícil tratar esta temática. La Guía de las Naciones Unidas, claro, la Guía de las Naciones Unidas sobre buenas prácticas para declaraciones de niñas, niños y adolescentes establece que debe ser un profesional especializado, que en general son psicólogos. Sí, pero no hacen de terapia, pero sí... Expliquemos qué son los receptores, por qué están haciendo ese trabajo, porque capaz que vamos un poco acelerados. Cuando declaran las víctimas de delitos sexuales, declaran
de acuerdo al artículo 164 del CPP, del Código de Procedimiento Penal, y de acuerdo a la Ley de Género, en forma anticipada, ya sean niños, niñas, adolescentes o personas mayores. En este caso, mujeres, estoy hablando. Declaran en forma anticipada para evitar la victimización, que esto perdure en el tiempo, ya que salgan de esto, y deben hacerlo con determinadas garantías para su seguridad física, integridad y a su vez emocional, por lo cual se dispone que no pueden compartir espacio con el imputado y deben abordarse las preguntas de determinada manera. Entonces los profesionales le damos una serie de tópicos al funcionario que debería ser especializado y hace la entrevista. En vez de tener un funcionario, un psicólogo, por razones de implementación, se les dio un curso de capacitación a los receptores. Los receptores son los que escribían antes, mientras se hacían las declaraciones. Ahora son operadores, porque el sistema es el Audire, claro. Parecen más un DJ. Pero son estos funcionarios y tienen muchísima experiencia. Y todos los demás nos vamos a una sala donde hay un monitor y escuchamos la declaración, salvo el imputado, que después se repite en juicio. Ahora, doctora, afiliándome un poco a lo que casi en el inicio de la entrevista mencionaba Danilo, pero ampliándolo un poco más, ¿en qué momento se hace como una evaluación de los pasos que vamos dando? A ver, para hacer lo más sintético posible un raconto de situaciones. Tenemos un problema en la sociedad, las organizaciones sociales se mueven, la propia ciudadanía empieza a mostrar preocupación, se comienza a presionar, los políticos desde el Parlamento empiezan a ver que la gente está preocupada, manifestaciones, marchas, esto, el otro, presionamos, hablamos con los parlamentarios, sacamos ley, buscamos diferentes tipos de cosas, tenemos tobilleras, tenemos policías que hacen custodia, vamos generando un montón de situaciones. Y a esa gente que se movilizó en primer lugar, que se preocupó por un determinado problema, ¿al cuánto tiempo le decimos, hicimos todo esto, tenemos toda esta infraestructura, que tiene sus fallas, que todavía nos queda por ajustar acá, pero el resultado es el mismo o peor? ¿En qué momento alguien hace un corte y una evaluación de decir, ¿puede ser que haya otro problema que no estamos detectando? ¿Puede ser... ¿Qué quiero decir? Quiero ser bien concreto. Yo le pido a esa mujer que está siendo en este preciso momento víctima, ya sea de un apremio psicológico, de malos tratos, de una forma de hablarle que no debe, le digo que denuncie, que me llame y todo. Le ofrezco las garantías en este momento absolutas y totales de que después no le va a pasar nada. Me lo he preguntado en más de una oportunidad porque estamos muy conformes con la visibilización del problema. Pero ¿quién y cuándo toma la responsabilidad de hacer una evaluación de cómo están funcionando los cambios que hemos tenido? La Ley de Género prevé un observatorio y ahora se sancionó hace poco una modificación en el Código de la Niñez y Adolescencia que también establece que deben estar en revisión constante todas estas temáticas y, como decía al principio, desde todas las dimensiones, ¿no? No podemos mirar solamente las dificultades obvias de implementación que tienen por temas económicos, sino también revisar la legislación, qué dificultades estamos teniendo, las cuestiones formativas de interpretación y aplicación en derechos humanos, los controles de convencionalidad, ahora que tenemos una sede de la Corte Interamericana acá, una oficina, mejor dicho, me corrijo, y todo esto hace a que en los diferentes, en sus diferentes dimensiones el sistema judicial se empiece a aceitar, digamos. Pero el problema no es solo, porque el sistema judicial actúa cuando ya surgió. Claro. Aunque sea algo, puede prevenir, claro, y tiene el principio de precaución. Usted lo decía recién, mirándolo como, usted hizo una definición perfecta, mirándolo como una correlación de fuerzas, yo le pido a quien está en inferioridad de condiciones que adopte una actitud para la cual la tengo que respaldar y tengo que equilibrar esa correlación de fuerzas para que no siga estando expuesta aún en peores condiciones. ¿Me explico lo que quiero decir? Sí, totalmente. Tenemos problemas también con el tema de los dispositivos electrónicos de monitoreo, las tobilleras. Que no son suficientes. Sí, y con personas que realmente no quieren tener los custodios todo el tiempo en su vuelta. Nosotros tratamos de explicarle que preferimos, creo que estratégicamente la seguridad es mejor que las estén con ellas, pero bueno,
también las tenemos que respetar. Es una alteración absoluta de la vida, ¿no? Claro, planteaban, los tengo en la puerta de mi casa, yo prendo la luz, dejo la luz prendida toda la noche, los tengo adentro, le doy a tomar. O sea, le incomoda, no puedo pasar al baño. O sea, creo que frente al riesgo de la vida son cuestiones mínimas y que, bueno, son por un tiempo, pero en esa conmoción emocional que están atravesando, recuerden que todos los delitos, sobre todo contra la integridad física y la libertad, suponen un estado de shock importante y muchas veces vulnerabilidades previas. Entonces todo se torna muy difícil. Y la idea que surgió por allí pareció, por lo menos de sentido común, más allá de que yo escuché alguna respuesta en contra de esa situación. Y si la tobillera o la custodia quise decir, fuera sobre el victimario o el posible victimario, ¿no resolvería más el caso de muchas mujeres que se sienten completamente invadidas y con, bueno, un cambio de vida que termina siendo insoportable frente a esa situación? Nosotros no tenemos ningún caso donde se haya adoptado en una situación que la señora estaba muy reticente a tener dispuesta la custodia. Se manejó la posibilidad en uno de los juzgados de familia especializados y la juez realmente manifestó que ella no estaba de acuerdo, veía cuestiones jurídicas en contra. Yo le dije que en realidad se interpretaba desde la doctrina que esto ya estaba dispuesto y era posible, pero me planteó la razón del artillero, que ella entendía que era más seguridad que la estuvieran custodiando a la víctima. Y bueno, hemos tenido casos no del consultorio, pero que aún así han sido fatales, ¿no? Entonces, por el de quebracho, digo. Sí, yo recuerdo que uno de los argumentos también esgrimido en su momento, acá en esta mesa, cuando charlábamos sobre esta situación, era que muchas veces la violencia la ejercen o familiares, o pueden ser amigos, etcétera, etcétera. Entonces, que se cubre de esa manera. Me das un pie para algo que me preocupa muchísimo y quiero aprovechar la pantalla, es que en realidad es tal cual. La violencia y la intimidación no necesariamente se ejerce en forma personal y directa, puede ser a través de medios de comunicación, varios que ahora abundan y son inmediatos, que disponen en las cárceles, esa es la realidad, y puede ser mediante terceros. Entonces, muchos de los casos, al establecerse las medidas, luego generaría un desacato, lo que fue además especialmente, ya existía, pero fue especialmente crítica fuerte de que no hay procesamientos por desacato. Tenemos un problema de práctica que realmente a nosotros nos ha limitado en casos que tendríamos prueba y todo para el desacato, porque hay algunas situaciones en barrios donde de repente no hay cámaras, no quedó documentado, pero tenemos otras en el consultorio que tenemos la prueba, pero no podemos pedir la formalización por desacato porque, obviamente, si yo te pongo medidas a ti, tenés que saberlas. Si no fuiste debidamente notificado, no vas a estar violándolas. Entonces, tenemos la comunicación de la policía que sí que va a cumplir con el mandato que le mandó a su vez el juez, pero no la comunicación de que efectivamente lo notifiqué tal día, la firma o cómo lo implementé. Esa última comunicación no llega. No llega a los juzgados de familia especializados y no llega a Fiscalía. Entonces, si yo no tengo la prueba de que efectivamente lo notificaron de las medidas, ¿cómo voy a poder formalizarlo? ¿Y eso que es la policía que no notifica? Y bueno, sí, creo que es el sistema está desbordado en situaciones graves y cuestiones de estas, pero la verdad que exhorto a la policía... Esa notificación la debe hacer la policía como auxiliar de la justicia. Claro, el juez le comunica a la policía dice recibí la comunicación, luego tiene que decir la cumplí y informar al juzgado o a la fiscalía. Estas comunicaciones no están llegando a tiempo y a veces no llegan. Doctora, le voy a hacer una pregunta temeraria, pero refleja de alguna manera muchos comentarios que estamos recibiendo a través de las redes sociales. Voy a tratar de, no como me la están pasando a mí, sino de que se entienda a qué apunta. Esta situación que se está dando, con muertes de mujeres, en donde además el victimario termina suicidándose, hay mucha gente que se pregunta si toda la movilización, todo lo que se ha hecho, todo lo que se sigue haciendo y lo que se insiste con el tema no enciende más la represalia de aquel que termina siendo denunciado. ¿Hasta dónde la consecuencia termina siendo un factor que empeora el relacionamiento y la virulencia con la que se maneja el victimario?
Obviamente la pregunta excede lo estrictamente jurídico, pero me va a tomar la libertad de contestarla, por lo menos desde mi opinión. No es que sea la opinión del consultorio, yo creo que no, que visibilizar los problemas, abordarlos, tomar mecanismos, jamás puede ser visto como que aumenta o incentiva la reacción. De todas maneras, ya digo, eso supone una respuesta multidisciplinaria que me excede, pero estoy convencida de que no. Si no, en cualquier tema pasaría lo mismo. Al abordar todos estos temas y ser críticos, que eso es muy importante para generar ¿no? cambios y visibilizar las problemáticas del sistema, puede generar algo que decía Humberto, bueno, de una mujer que se siente en una situación, dice, bueno, mejor no denuncio. ¿Qué se le dice a la persona que está siendo víctima? ¿Vale la pena denunciar a pesar de las fallas? ¿Es cuidada? ¿Puede salir adelante con estas fallas igual que venimos mencionando? Yo cuando empecé a hablar dije que lo sentimos en el consultorio porque en la operativa, en la aplicación de las normas cotidianamente, el salto cualitativo que fue no solo la ley de género, también el CPP, porque recuerden que con el nuevo CPP viene a participar la unidad de víctimas, de víctimas y testigos, que es fundamental de Fiscalía en lo que es el apoyo que recibe la persona y cumple un rol esencial y trabajan muy articuladamente con los fiscales y con nosotros. Entonces, de verdad, considero que sí, que vale la pena. Creo que los números hablan por sí solos, porque en definitiva uno cuando ve las estadísticas dice, bueno, ¿qué está pasando en esta sociedad? Pero una de las primeras respuestas que me parece que se presenta arriba de la mesa es decir, si la gente viene y hace la denuncia es porque está confiando en el sistema. El número enorme de denuncias que sabemos que siempre se pretende minimizar la revictimización, pero siempre volver a contar y todo esto trae dolor y exposición, pero me parece que la población está mostrando la confianza y esto es el reflejo de las normas y la implementación que hemos podido dar, donde hay ciertos íconos que son fundamentales. La unidad de víctimas y testigos ha sido fundamental, no solo en estos delitos, en otros tantos, pero en esto se vuelve esencial. El nuevo CPP que arroja transparencia. El otro día veía entrevistas a las fiscales de género que apuntaban un poco también a esto. Y bueno, y nosotros y otros consultorios y defensores que pueden estar trabajando en víctimas, que siempre la participación de la víctima, que es lo que nosotros reconocemos, un estatuto limitado en nuestro país, el derecho a la acción y a la efectiva tutela judicial, es fundamental. Esperemos que avance hacia la querella. Vamos a agradecerle mucho a la doctora Soledad Suárez, abogada, integrante del consultorio jurídico de la Universidad de la República, estos minutos en la mañana de Arriba Gente. Muy amable, doctora, un placer. Favor, gracias. Cerramos por aquí la entrevista.